Vean que en relación con lo que venimos diciendo, habíamos hablado anteriormente de que nos interesa ir rastreando esto de las formas de hacer. Ahora, en el primer capítulo de Walden, Thoreau va a dejar claro, me parece, que el valor de la acción viene de sí y solo si la acción está en función de sí misma, ¿verdad? El valor de la acción depende de que responda en última instancia a las preguntas que se está haciendo uno mismo en función de los criterios que uno mismo escoge, en función de las definiciones que uno hace a propósito de qué hacer, cómo hacerlo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, y por eso esa distancia, el tomar esa distancia, o mejor dicho, al tomar esa distancia, Thoreau lo que hace es que busca la naturaleza, ¿verdad? Ciertamente, él se va y hace una cabaña, no es que se va a la intemperie, no es que ni nada por el estilo, sino que él se va y hace su construcción, hace su cabaña en medio de la naturaleza, precisamente porque parte de un supuesto fuerte, que es un supuesto fuerte que ya habíamos visto con Emerson, que está en los trascendentalistas, y es que la naturaleza, la naturaleza vive con sencillez e inocencia. Y podríamos decir en otra de las láminas de la presentación, agrego la palabra franqueza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ese preguntarse de Thoreau, en alguna medida, es para ir a buscar precisamente cuáles son, de alguna manera, las necesidades más básicas, ¿verdad? Siguiendo con la respuesta que le estaba dando a Luis Carlos, la idea es también buscar y responder en función de qué es lo que vamos a definir como necesario. En ese sentido, vean que de lo que se trata, vean acá al final de esta cita, el no ocuparse efectivamente de lo que se debería, dice Thoreau, hace que la gente no pueda recoger de sí sus mejores frutos. Hay varias imágenes que utiliza Thoreau en este capítulo que son potentes. Por ejemplo, cuando él dice que, que, que a la gente le tiembla la mano como para poder de verdad agarrar el fruto, ya está tan maltratada, ¿verdad? que le cuesta cosechar. ¿Ya? Y además, en algún momento dice que de alguna manera lo mejor de la gente está convertido en composta, por decirlo en un término que se utiliza mucho últimamente. ¿Por qué? Porque la vida de alguna manera lo que hace es que le saca lo mejor a la gente, pero la deja completamente destruida. ¿Ya? Lo que hace es que le pega una revolcada que la deja pues así, por así decirlo, revuelta con todo lo demás simplemente y se sirve, digamos, el entorno de lo mejor de la gente, pasándole por encima a la gente. Eso esta idea la vamos a conectar muy bien con algo que está en el segundo capítulo, que lo veremos en la próxima clase. En relación con esto de esta propuesta, de esta búsqueda que hace Thoreau al irse a la naturaleza, estaba también la segunda pregunta de la guía de hoy, que tiene que ver con en qué medida este experimento es filosófico. ¿Por qué podríamos decir que es un experimento filosófico? ¿Qué respondieron ustedes ahí? ¿Qué encontraron? ¿Alguien? Sí, voy. Nosotros habíamos dicho que era como ver lo que uno es, ¿verdad? Como la capacidad que el individuo tiene. Pero eso en el caso de, bueno, no sí, como en general, pero el experimento va a ser una variable, para llamarlo así, experimento, ¿verdad? Como él lo llama. Por ejemplo, él se fue al bosque, pero para mí puede ser, no sé, tratar de construir una guitarra o algo.
Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Cualquiera, pero Ajá. ver si soy, si soy capaz de, pues, y en ese proceso descubrirme. Ok, algún otro grupo? ¿Qué otra cosa vieron en relación con esta segunda pregunta? Profe, en el caso Sí, de nosotros. Perdón, Guillermo. Usted no, tal. perdón, Iván. Yo creo que fuiste primero. Pero bueno, Bueno, ya que me atravesé, este, bueno, nosotros encontramos una cita en el texto, ¿verdad? Donde Thoreau comienza aseverando sobre que hay profesores de filosofía, pero no filósofos. Ujú. Creo que eso es un aforismo bastante fuerte y que habla Sí. bastante de la posición filosófica, o lo que entiende Thoreau por filosofía, ¿no? Más bien como una doctrina de vida, más allá que que un conjunto de ideas que se sistematizan y se enseñan en una academia. Ujú. ¿Verdad? Por ahí fue que nos fuimos nosotros, y ahí escribimos algo, pero es como la idea que planteamos. Sí, ahora, en función de eso, Antonio, la pregunta es, si el experimento que hace Thoreau es filosófico, entonces. Sí, en efecto, o sea, consideramos que es filosófico, claro, porque hay una reflexión que se plantea desde la individualidad, ¿verdad? Deliberadamente se plantea un viaje, o bueno, un estilo de vida, y se empieza a reflexionar, o sea, se hace de manera consciente y se trata de materializar esa reflexión, me parece. O sea, sería como una respuesta mía, pero ahí hablamos un poco más de otras cosas también, pero mm, no las recuerdo muy bien. Claro. Vean, Thoreau lo que hace es que hace una cabaña y se va y dice, yo lo que quería era ir a ver cuáles eran las necesidades, qué era lo que yo necesitaba. De hecho, él menciona, yo vivía a 1 milla y media del vecino más cercano y solo bajaba y bajaba al pueblo para satisfacer las necesidades que yo no podía satisfacer allá en la cabaña, que era, entre otras, él mencionaba, comprar aceite para la lámpara, comprar tinta y papel, ¿verdad? Pero el punto es ir a ver realmente qué es lo que uno necesita para, 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 para seguir, para seguir. En algún momento estaba explicando este tipo de cosas en un curso de humanidades y yo lo que le decía a los estudiantes era, este es un experimento mental que por ahí anda, pero si ustedes, no sé, qué sé yo, se dan cuenta de que algo va a pasar mañana o dentro de 4 horas, qué sé yo, si ustedes saben que ya no van a poder seguir viviendo donde viven y a ustedes les dicen, bueno, tiene 1 hora para que vaya a su casa rápido y que saque lo que quiera llevarse, lo que pueda llevarse en esa hora, porque si a la hora usted está todavía ahí, pues no va a poder irse y ya no, bueno, y algo va a pasar, no importa lo que sea. Eh, ¿Ustedes qué se llevarían? No, no, y esto sí no es pregunta, esto es como para que lo piensen. ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan? profe, Habrá quien piensa en la guitarra, habrá quien piensa en los cigarros, habrá quien piensa en los zapatos, habrá quien piensa en lo que sea. Pero el punto es, o sea, ¿qué de lo que uno tiene alrededor, qué de aquello con lo que uno está rodeado es realmente necesario? También se los planteo en el ejercicio de esta otra manera, qué sé yo, los reto a que vayan al closet, a donde tienen la ropa, y que revisen cuántas prendas tienen ahí de las que podrían no poseer, ¿verdad? Bueno, vaya, espero que nadie esté pasando por un momento de mucha necesidad donde efectivamente tenga necesidad de ropa o de cosas por el estilo. Pero lo habitual de lo normal, digamos, de lo que sucede generalmente, es que uno tiene un montón de cosas que no necesita. Y Thoreau, de alguna manera, eso lo está posicionando, eso se lo está preguntando. Y él se va a la cabaña también para preguntarse qué es realmente lo que necesita. ¿Qué es realmente lo que necesita? Perdón, ¿alguien quería intervenir? sí, profe, bueno, con respecto al ejercicio que usted planteó su curso, yo me quedo en la casa porque no me Usted, quiero ir.
me gusta, soy muy hogareño, me encanta estar en mi casa y tengo mi espacio, pero es salirme de la tangente, porque creo que el objetivo del ejercicio es otro, pero ahí me quedaría. Y lo Sí, otro, quería aportar a la segunda pregunta, profe. Nosotros lo justificamos y también hicimos uso de una frase que encontramos, se los voy a compartir un momentito. Dice, dice, podríamos someter nuestra vida a 1000 sencillas pruebas, como por ejemplo que el sol que madura mis judías ilumina a la vez un sistema de planetas como el nuestro. Tomamos esta frase porque el recurso que aparece en el texto es un recurso que es para todos. Entonces, depende del valor que cada quien le agregue al recurso que tiene a mano. Digamos, desde la perspectiva de lo individual, cada quien podría decir que es muy valioso poder tener acceso a ese recurso, o como está en el diario vivir, puede pasar hasta desapercibido, pero depende de cada quien reflexionar sobre qué tanto valor le agrego a eso que tengo a la mano, o qué pasaría si no lo tengo a la mano o carezco de ello. Eh, en este caso, dijimos que filosófico sí, porque me permite cuestionarme y de forma íntima yo decidir qué significa o qué representa para mí ese entorno. Entonces, por eso es que lo justificamos de esta manera. comprendo, comprendo. Vean que en ese sentido, Iván está hablando de también qué es lo que tiene valor para mí, ¿verdad? Y Thoreau, en algún sentido, lo que resaltaría aquí también es también hacer conciencia de que efectivamente debe ser valioso porque tiene valor para mí. ¿Ya? No es cuál es, qué es lo que se supone que ustedes tienen que tener como importante, sino con qué es lo realmente importante. Y vean que en última instancia, Antonio hablaba ahora de el experimento puede ser construir una guitarra. Sí, puede ser eso, puede ser escribir un libro, puede ser, no sé, puede ser sembrar algo, no sé. Pero en última instancia, Thoreau, el tema que está cuestionándose acá es el problema de qué es en última instancia necesario para vivir. Aquí les hice un esquema a propósito de la necesidad tal como la podemos ver en Thoreau. Este esquema a mí generalmente me sirve para explicar Thoreau y para, y para explicar Marcuse, por ejemplo, que son autores que en este tema se me parecen un montón. Vamos a ver, ¿qué es una necesidad a partir de lo que Thoreau nos está diciendo? ¿O cómo podríamos definir una necesidad? En ese sentido, yo, el esquema que hago es, está en función de estos tres círculos concéntricos, ¿verdad? En el puro centro ubico lo que vamos a llamar algo que es efectivamente necesario. En el segundo, vamos a poner lo que llamamos necesidades históricas, y creo que la participación anterior de Raudin tiene que ver con esto. Si no, Raudin, ahí intervenís, por favor. Y el más externo tiene que ver con lo no necesario. Y también aquí, Luis, esto tiene que ver con lo que hablábamos a propósito de las segundas naturalezas. Lo que es estrictamente necesario y absolutamente necesario para Thoreau es aquello que no podemos renunciar a conseguir. ¿Por qué? Porque se nos va la vida. Si no lo conseguimos, no sobrevivimos. Él menciona 4 cosas, ahorita las vamos a ver. Pero el punto es, hay ciertas cosas que son absolutamente necesarias, que si no las tenemos a mano, simplemente no podemos continuar existiendo, ¿verdad? Estas 4 son alimento, comida, cobija, cobijo y techo. Cobijo y techo tiene que ver con protección para el frío, y el techo, pues una casa donde vivir. Él en algún momento los menciona. E incluso él habla del cobijo como para satisfacer la necesidad de calefacción.
para lo cual también de alguna manera él lo habla y menciona que el alimento también funciona como una especie de combustible que nos alimenta por dentro. Ahora, en ese sentido, hay ciertas cosas que no son propiamente hablando necesarias, pero que se convierten en necesarias por relaciones meramente circunstanciales. Por ejemplo, para nosotros, para los seres humanos, la electricidad, propiamente hablando, no es una necesidad del puro núcleo central, o sea, del puro corazón de las necesidades. La electricidad no es una necesidad de esas. Pero dada la manera en que nosotros llevamos a cabo la vida, por nuestras formas de hacer, podríamos decir, la electricidad se ha vuelto tan importante que es posible que si nosotros no tenemos acceso a la electricidad no podamos satisfacer algunas de las necesidades básicas o todas ellas. En algunos entornos, por ejemplo, donde se necesita calefacción o, no sé, para conservar nuestros alimentos, para cocinar nuestros alimentos, para nosotros ahorita es necesaria la electricidad. Y si la electricidad no la tuviéramos a mano, digamos, de hoy para mañana, si por A o por B, como por arte de magia, mañana la electricidad desaparece del mundo, mucha gente incluso va a perecer. Eso es así. Entonces, la electricidad, el mismo internet, ¿verdad? No sé, aquí podemos empezar a ver un montón de cosas. No son necesarias en sí mismas. Por ejemplo, y la humanidad cuánto tiempo vivió sin tener acceso a electricidad, por ejemplo. Muchísimo tiempo. Pero una vez que ya nos adaptamos a estas formas de hacer, se convierte en algo que es condición de posibilidad para satisfacer necesidades, ¿verdad? Y en el círculo más externo, tenemos las que no son necesidades. Por ejemplo, qué sé yo, nosotros, hay muchas cosas de las que podríamos prescindir. Por ejemplo, dado el entorno tecnológico en el que nosotros estamos imbuidos ahora también por esto de la conectividad y la pandemia y todo esto, nosotros no necesitamos tener, por ejemplo, el último celular, el más reciente o el de más capacidad o el de más aplicaciones o de lo que diablo sea. Y sin embargo, muchas veces nos lo presentan como una necesidad, pero esa necesidad no es tal. Y eso se convierte también en un problema, ¿verdad? Ahora, cuando es algo no necesario, es algo de lo que podemos prescindir sin que en última instancia cause un desmedro en la continuidad de la existencia. No sé, Raudin, si te sonó un poco a lo que preguntaste. Raudin. Bueno, vamos a ver, creo que Raudin no está ya por ahí. Oye, yo tengo una pregunta. Adelante. El combustible, por ejemplo, cabe dentro de lo que son las necesidades históricas, ¿no? Efectivamente, la gasolina, los combustibles, los hidrocarburos, por ejemplo. Sí, efectivamente, ¿cuánto tiempo sobrevivió la humanidad sin necesidad de tener gasolina? Muchísimo, muchísimo. Pero si de hoy para mañana se acaba la gasolina, así se desaparece la gasolina, el diésel, el búnker, todos estos combustibles, si de hoy para mañana el planeta amanece absolutamente con cero inventario, pues la vamos a pasar bien mal, bien mal. Imagínese la pandemia sin la posibilidad de transportar las vacunas a cómo está la cosa, por decir algo. Sí, efectivamente. Entonces, este esquema de la necesidad sería bueno que le peguen que le peguen, que lo piensen un poquito. Sí. Hay un documental que se llama El efecto del gatillo, que se adelanta, es viejito el documental, pero se adelanta a ese cuestionamiento que usted nos hace, ¿verdad? ¿Qué pasaría si mañana ya no la tenemos, la electricidad? Por si lo quiere revisar, muy interesante. Voy a apuntarlo, el efecto del gatillo. Ajá. Perfecto. Muchas gracias, Iván. Con gusto. Perfecto. Profe, ¿y qué pasa?
disculpe, ¿y qué pasa, digamos, con los productos de limpieza o, yo qué sé, un jabón, champú, acondicionador, etcétera? Sí, vamos a ver, de repente los productos de limpieza están aquí en las necesidades históricas, ¿verdad? Y vamos a ver, en otros, o sea, vamos a ver, el punto es, hay maneras de limpiarse, de manera de asearse, que nos podemos hacer de muchas maneras. Que nosotros, por ejemplo, hayamos interiorizado mucho el uso del jabón y del champú y cosas por el estilo, pues tiene que ver con ciertas condiciones históricas. Pero durante mucho tiempo cosas como champú o los jabones estos de tocador que nosotros tenemos no existían. Hay otras culturas, por ejemplo, que se limpian con arena. Por ejemplo, la gente que vive en el desierto, pues como no tiene agua corriente, pues obviamente no usan jabón y champú y cosas por el estilo, sino que tienen otras maneras de efectuar su aseo personal. Entonces, en ese sentido, entraría aquí, me parece, dentro de lo que sería históricamente necesario, o podríamos decir incluso contextualmente necesario. Lo histórico es una de las variables de contextualización posible. Sí, Steven. Gracias, profe. Y entonces, ¿en qué medida algo en nuestra actualidad no sería necesario? Como le digo, yo tengo un celular, yo me resistí durante mucho tiempo a usar celular y yo tengo y yo siempre trato de usar apenas, yo he tenido solamente dos celulares, uno se dañó y el otro que tengo ahí, pues lo utilizaré todo lo que pueda antes de cambiarlo si es que me decido a cambiarlo, ¿no? Pero yo tengo un celular y yo, por ejemplo, yo trato de que sea lo más sencillo posible, porque mis necesidades no implican que yo tenga un celular demasiado potente o con demasiada capacidad o lo que usted quiera. Habrá gente que sí necesita un celular muchísimo, con características muchísimo más desarrolladas que las que tiene el que yo poseo, pero, por ejemplo, en mi caso, yo apenas si es que necesito el celular, por decirlo de alguna manera. Para mí el celular excede por mucho lo que yo necesito de él. Yo lo que necesito es un celular básicamente para estar en contacto y estar en disponibilidad básicamente de, mi entorno aquí, mi hogar, porque tengo una niña pequeña, y la casa de mis padres porque tengo unos padres ya grandes. Entonces, en ese sentido, para mí eso es lo que necesito con el celular. Yo no necesito ni conexión a YouTube, ni a Internet en el celular, ni las aplicaciones que le ofrecen a uno, ni Facebook en el celular. Todo eso para mí es exceso. Y también lo consumo, lo termina uno consumiendo también porque lo tiene a mano, literalmente en la mano. Pero realmente necesario no es. Un montón de cosas que uno tiene, a las que uno tiene acceso. Creo. Me animaría a sostenerlo, pues. Bien, hagamos aquí un paréntesis de lo que estamos diciendo, porque yo quiero que, para hoy teníamos un trabajo de contextualización también, que era una de las microinvestigaciones relacionada con la industrialización en Estados Unidos, y por ahí está la gente del grupo, ¿correcto? Correcto. Profe. Perfecto. Entonces, quisiera darles el chance como para que ustedes puedan exponer, porque nos quedan exactamente los 20 minutos para que ustedes expongan. Entonces, procedemos, grupo. Ya pueden compartir, en el caso de que ustedes lo tengan, tengan ahí tengan una presentación. Buenas tardes, profesor, estudiantes. Bueno, a continuación vamos a exponer Raquel, Ivonne, Mavis y Lady. Cambie de página, por favor. Siguiente. Vamos a empezar con lo que sería la
los antecedentes, que sería la independencia de Estados Unidos. Empezando porque el rey Carlos I era quien designaba los gobernadores para sus colonias, teniendo claro que en América del Norte principalmente se presentaban las 13 colonias de América. Además de este poder que tenía el rey, había un poder legislativo en el que participaban representantes del rey y los colonos. La economía de la época se basaba en un monopolio donde todo caía hacia la corona. Sin embargo, las colonias emplearon diferentes sistemas que permitían un poco la autonomía. Entre estas era poder comerciar con su metrópoli. La relación de las 13 colonias de América e Inglaterra fue buena hasta 1763, justo cuando tras ganar la Guerra de los 7 años, la corona se vio obligada a subir sus cargas fiscales. Entre estas cargas fiscales se destaca la ley del timbre y la creación de una lista de mercancías que solo podían ser traídas de Gran Bretaña. Cambio de página, por favor. Esto causó en las colonias grandes pérdidas, deudas y aumento del contrabando para tratar un poco de regularse económicamente. Esta necesidad llevó a los americanos a formarse en contra de la corona bajo el título Hijos de la Libertad, atacando a quienes adquirieran esos bienes ingleses. Con esto como antecedente, un 5 de marzo de 1770 los ingleses atacaron a civiles americanos. Este acontecimiento es conocido como la masacre de Boston. Para 1773, los patriotas se disfrazaron de indios atacando los barcos que iban llenos de té con camino a Inglaterra y todos lo regaron en el mar. Al rey Jorge III le pareció algo inaceptable y dio órdenes de castigar a estos responsables. Esto dio paso a varios ataques por parte de la corona y que una gran parte la ganaron pues los ingleses, tratando de dominar un poco la rebelión que se vivía en las colonias. Sin embargo, los americanos en el Congreso de Filadelfia realizaron la Declaración Solemne de Independencia, celebrándose así un 4 de julio de 1776 la independencia de los Estados Unidos de América. Para cuando se conquistó la independencia, lo que fueron antes colonias se reunieron nuevamente en Filadelfia para redactar su constitución, dejándolo así como un único gobierno federal, un presidente para toda la república y 2 cámaras legislativas, los cuales conocemos como Congreso y Senado. Siguiente. Muy bien, como mencionó la compañera, inicialmente Estados Unidos, cuando se independizó en 1776, estaba formado únicamente por 13 colonias, que son las que vemos acá en el mapa de la derecha. Con el tiempo, el país fue incorporando más territorio y eso contribuyó a su desarrollo económico y posteriormente a su desarrollo industrial. La siguiente, por favor. Ok, en primer lugar, a comienzos del siglo XIX, específicamente en 1803, Estados Unidos, bajo la presidencia de Thomas Jefferson, logra comprar el territorio de Luisiana a Francia. Y a pesar de que esta adquisición o esta transacción tenía muchos riesgos, pronto se evidenció las ventajas, entre ellos que Nueva Orleans se convirtió en la ciudad más poblada y próspera del sur estadounidense y en el segundo puerto más importante de Estados Unidos. Posteriormente, Estados Unidos quiso extender su territorio o extender sus fronteras a tierras que estaban bajo dominio español. Eso generó muchos conflictos entre ambos países, hasta que finalmente, en 1819, Estados Unidos logra comprar Florida a España a través del Tratado de Adams-Uniz, y esto le permitió a Estados Unidos llegar a la costa oeste a través de Oregon, un lugar con muchos puertos comerciales que le permitió intensificar o reforzar las relaciones comerciales con Europa.
La siguiente, por favor. Durante este periodo, Estados Unidos quiso expandir aún más todas sus fronteras, especialmente impulsado por ideas como el Destino Manifiesto, que buscaba justificar la expansión de Estados Unidos, y crearon gran interés en las zonas que pertenecían a México, específicamente Texas. Después de la independencia mexicana, los conflictos internos fueron tales que en los tejanos se intensificó la necesidad de separación. Entonces, finalmente, en 1845, Texas se separa de México y decide unirse a Estados Unidos. Esto causa gran disgusto en los mexicanos, y los Estados Unidos se encuentran en eso una oportunidad para provocarles y declarar la guerra en 1846. Y con esta guerra se concluye con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el cual se fijó una de las fronteras internacionales más estables de la historia moderna, a través de la cual Estados Unidos adquirió todos los estados que están acá demarcados en rojo: los estados de California, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México. La siguiente. Bueno, otro paso como para llegar al proceso de industrialización es el de la Revolución Burguesa. De esto en realidad no sé mencionar mucho porque es como algo muy puntual que es como relevante para este tema. Una de las cosas principales es que cuando se habla de Revolución Francesa, Burguesa, generalmente no se hace solo de una, sino que se habla como en plural, como de revoluciones, ya que no se habla precisamente como de un hecho aislado, sino que se da como en distintas épocas y en distintos lugares también. De hecho, se habla como de 3 olas en distintas épocas y cada una de ellas tuvo como resultados diferentes entre sí. De la misma manera, es importante mencionar de ahí que esto fue un movimiento social y precisamente por eso tuvo un montón de cambios en los aspectos sociales, como incluso la misma significación de familia, en el sentido burgués, y todo eso tuvo como un cambio muy significativo. Sin embargo, lo más relevante para esa presentación es el cambio económico que se dio a través de esta revolución burguesa. De hecho, se menciona que en el caso de Estados Unidos hubieron como varias peculiaridades, como que esta revolución estuvo liderada en su gran mayoría por políticos burgueses, lo cual permitió que tuviera como un poco de más fuerza en comparación a otros lugares. Y finalmente se puede mencionar que esas revoluciones crearon nuevas instituciones en la sociedad que resultaron propicias para el desarrollo del modo de producción capitalista en sustitución del orden social. Partiendo con lo que es la industrialización, ¿verdad? Magaña lo describe como el proceso mediante el cual la industria pesada se ubica en el primer lugar, destacando la importancia de la educación y la ciencia en el desarrollo del capitalismo. Y tal y como lo conocemos normalmente, ¿verdad? Es todo un proceso por lo que se ha pasado en todo estado o comunidad social. Al tener, ¿verdad?, una economía fundamentada en la agricultura, a llevarlo a cabo mediante la industria para representar aspectos económicos. Es decir, el trabajo se puede ofrecer en gran cantidad para la población, es por lo que este proceso contó con etapas relacionadas al cambio y al nivel global. Entre los procesos tenemos la revolución industrial, ¿verdad?, que se da a mitad del siglo XVIII, toda una transformación sobresaliente en los sistemas de trabajo y en la estructura que tenía la sociedad, es decir, se contempla una revolución lenta e imparable que llegó a cambiar la historia, dejando de lado al mundo rural para pasar a la ciudad, dejar el trabajo manual de los campesinos para surgir como una nueva clase de personas trabajadoras en la ciudad. En fin, la revolución industrial se define como el proceso del cambio, tanto en tecnología, economía y en lo social. Como otro proceso tenemos la expansión de la industrialización. Y para llegar a este punto se debió recorrer todo un camino, pues dicho proceso no fue homogéneo, iniciando en Gran Bretaña y pasando por países como lo fueron Estados Unidos, Rusia, Japón, entre otros. En dicho proceso se identifican distintas transiciones como lo son
lo de la sociedad agraria a la industrial, de lo rural a una sociedad urbana y conllevar de pasar del uso de la mano de obra al de los capitales. Siguiente, compañero. Tenemos las causas. En este proceso han sido analizadas desde aspectos como lo son la tecnología, la economía y la sociedad ya mencionadas, por lo que a continuación nombraré las más relevantes. Disponibilidad de capital, a raíz del cobro de los impuestos por la venta de productos. Ellos buscaban tener un capital más alto, entonces eso era lo que deseaban colonizar. La disponibilidad de materia prima, con la materia prima en gran cantidad tenían el algodón, así como la producción agrícola, por lo que los artesanos eran abundantes y se encargaban de transformar en los distintos productos del consumo. Tenemos la expansión del comercio, enfocada en la demanda del mercado de manera internacional, el cual iba en aumento y así consiguió la oferta, lo que levanta la inquietud de agilizar el proceso de manera creativa. De disponibilidad de la mano de obra, antes de que existiera la revolución industrial, se pasó por la revolución agraria, pues la destacaba era la textil antes de esta, y la aparición de la máquina de vapor, que fue perfeccionada por James Watt para utilizarla para accionar los sistemas de transporte. Siguiente. Tenemos las consecuencias de la revolución industrial. Ahora bien, las consecuencias fueron sentidas en varios ámbitos de la sociedad, en puntos como la población y la demografía, por lo que nombraré las siguientes. Crecimiento demográfico, la economía repercutió en las diferentes sociedades y como estas estaban organizadas al existir familias numerosas, se da la migración externa. Luego tenemos la migración interna y externa. La industrialización da paso al proceso migratorio, tanto de manera interna como externa, donde los trabajadores se movían en masa, siempre del campo a la ciudad para mejorar su calidad de vida. Una economía sustentable, pues se logró tener una igualdad en la oferta y en la demanda. El capitalismo y la propiedad privada, que era fomentar la idea de la propiedad privada en los distintos medios de producción. Y por último, la industrialización de las sociedades modernas, que se encargó de introducir a las máquinas en varias áreas de la sociedad. Siguiente. Una de las consecuencias más notorias del proceso de industrialización en Estados Unidos fue el apogeo de la tecnología, así como un gran ideal y sistema capitalista. Es importante recordar la revolución ocurrida en torno a los transportes cuando la energía del vapor comenzó a utilizarse para accionar los medios de transporte por agua y por tierra, más concretamente los barcos a vapor y los reconocidos ferrocarriles. Esto modificó los medios económicos y las competencias en cuanto a los negocios. Grandes flotas, ferrocarriles y demás creaciones comenzaron a modificar todo el sistema anteriormente conocido, generando nuevas fuentes de ingreso, así como las nuevas estrategias expansivas, permitiendo empezar a transportar ciertos productos mediante nuevos medios. Entre estos nuevos productos sobresale el caso del petróleo. Siguiente. Y bueno, así daríamos conclusión a la exposición de nosotras. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a este equipo de trabajo. Vamos a ver, para retomar, me interesa simple y llanamente este aporte a propósito de qué significa la industrialización dentro de Estados Unidos. Me gustaría que lo vayamos pensando en función de lo que veníamos hablando anteriormente. ¿Qué pasa con las necesidades históricas y con lo que no es necesario una vez que se acelera la industrialización en Estados Unidos, una vez que se genera el proceso de industrialización? Ahora, esto se los voy a dejar como una pregunta para que la piensen durante la semana, porque desgraciadamente hoy el tiempo fue demasiado atroz con nosotros. Ya básicamente tenemos que ir cerrando la clase de hoy. Pero entonces, como tarea, entre comillas, de hecho se las voy a mandar por mensaje de mediación, es
¿cómo podemos relacionar y cómo podemos tomar, digamos, esto que nos están compartiendo las compañeras a propósito de la industrialización, a propósito del aceleramiento en la tecnología, en los productos, en el uso de materias primas, todo lo que esto implicó en relación con el uso del territorio? Metieron aquí muchas variables que son importantísimas para entender a Walden, para entender a Thoreau. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, como decían en aquel show, ¿verdad? En el próximo capítulo, en el mismo canal y a la misma hora, así que no se lo pierdan, ¿verdad? Por ahora, vamos a ver, vamos a tener que hacer aquí la pausa de la semana, porque sí, efectivamente el tiempo ya se nos está yendo. Por lo demás, bueno, agradecerles la atención, agradecerles la participación. Voy a detener aquí la grabación de esta tercera parte.